La verdad es que quien es workaholic y no se cuida va a hacerlo en cualquier lugar. Quien prioriza su bienestar y la parte familiar lo va a lograr hacer en cualquier lugar también. Empiezo como gerente. Mi primer semana yo pensé que me había ido súper bien y de repente me llama un socio y me dice: Jorge, mira, tu comunicación es muy bottom-up, sos muy técnico, eso no es bueno, tus presentaciones de PowerPoint no están buenas, me toca reinventar. Yo te diría que es una combinación de ser bastante humilde, pero también animarse y aventarse a los retos, ¿no? Entonces ese tal vez es el consejo ahí. Que te puedo decir, mira, estás delirando, no hagas eso. Aquí estás bien, ¿para qué te querés ir a hacer hamburguesas al norte, no? Cuando aquí lo tenés todo. De hecho, yo lo digo con mucho orgullo, yo soy el único socio en McKinsey de los 2.500 que somos en el mundo guatemalteco. Nosotros manejamos un concepto que se llama up or out, que es: o usted crece y es promovido o usted se va. Y uno tiene dos formas de encarar. Uno es aprender del no y entender por qué fue el no y qué puedo hacer diferente. Y el otro es ponerse triste y no hacer nada con eso. Yo te diría, es de las formas más fáciles de poder uno tener experiencia internacional. Antes de empezar nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y cómo superaron todas las adversidades para poder diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te permitirán diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. ¿Cómo se puede conseguir un trabajo que me permita viajar por todo el mundo? ¿Cómo puedo conseguir un trabajo en el que pueda aprender no solamente de una empresa, sino de muchísimas empresas y de muchísimas industrias a la vez? Pues hoy estaremos conversando con un invitado muy especial que originalmente quería trabajar y ser el jefe de prácticamente de una fábrica en Escuintla. Y al final resultó haciendo muchísimo más que eso. Indistintamente de dónde estén, en qué fase de su carrera estén, ¿cuál es su reto más importante el día de hoy? ¿Están pensando, bueno, ¿será que saco una maestría o será que me voy a trabajar directamente? Para los que ya están pensando en trabajar, tendrán el reto de, bueno, ¿cómo hacer una buena aplicación? O ya están más en la fase de, bueno, yo mando aplicaciones, pero tengo retos con mi entrevista, ¿cómo hago para que me seleccionen para el trabajo que quiero? Y con esa introducción, pues bueno, démosle la bienvenida a nuestro buen egresado, Jorge Cerezo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, Esteban? Y hola a todos. Muy bien, mucho gusto por aquí en Brasil. Entonces aquí son las 3 de la tarde ahorita y bueno, muy contento de estar por aquí con ustedes. Bienvenido, bienvenido, buenísimo Jorge. Y para empezar, para unirte también a esta iniciativa, cuando vos estabas terminando la carrera o ahí graduándote, ¿cuál era tu mayor pregunta? ¿Era, ¿será que saco mi maestría o me voy a trabajar directo? ¿O era más sobre cómo hacer esa aplicación o la entrevista? ¿Cuál era tu reto en ese entonces? Mira, en mi caso yo ya estaba trabajando, digamos, como becario en Procter Gamble y entonces era mucho la duda del tema de la maestría, cuáles son los beneficios de hacer una maestría versus agarrar más experiencia, cuándo es el mejor momento de hacerlo. Entonces mi duda iba más enfocada en el tema de cuándo hacer la maestría, ¿verdad? ¿De cuándo hacer la maestría? Mira, y casualmente los que están respondiendo en el chat también están poniendo número uno. Esa es más su cuestión. ¿Será que se saca antes? ¿Será que se saca después? ¿Directo al graduarme? ¿O cómo se hace? Pero bueno, ya vamos a ir abordando un poquitito más ese tema que me imagino que tendrás muy buenas opiniones al respecto. Pero para dar un poquitito de contexto, contanos, bueno, ¿qué estudiaste en Guatemala? ¿De qué te graduaste en la Universidad del Valle? Más o menos, ¿cuándo fue eso? Mira, me gradué de ingeniero mecánico, eso fue, yo soy carnet, todavía me acuerdo, 01, me gradué más o menos en el 2005 y yo hice mi maestría en la Marro, en Administración de Empresas, eso habrá sido en el 2008, ¿verdad? Entonces tuve la oportunidad de hacer la maestría un poquito después de graduarme. Ujú. Entonces, básicamente eso fue, y después, bueno, obviamente tengo una post en una universidad de España y tuve un tema de Black Belts también, que a mí me gusta mucho la parte de manufactura. Ajá, o sea, vino mucho más educación y todo después, pero es interesante cómo describís eso, ¿no? O sea, te graduaste en el 2005, se espera un tiempo, se adquiere cierta experiencia antes de entrar a la maestría y nos te están dando ya un par de claves, ¿no? Pero antes de entrar más a fondo en eso, bueno, estudiaste ingeniería mecánica, ¿qué estás haciendo el día de hoy? ¿Dónde estás? Bueno, ya nos contaste, estás en Brasil, pero ¿qué estás haciendo ahí? Estoy en Brasil, pero la verdad es que estoy en bastantes lugares en el mundo. Actualmente yo soy socio de la consultoría McKinsey. McKinsey, Ujú. para quien no conoce, es la consultoría estratégica más grande que existe en el mundo. Básicamente, es difícil explicar el trabajo de una consultoría estratégica, pero básicamente, pues soy ahí sí que consejero, asesor
de algunos CEOs de clientes, principalmente en América Latina, algunos en Guatemala también. Eso me permitió regresar a Guatemala. Yo estoy aquí hace 8 años, digamos, y trabajé antes de esto unos 14 años en Procter Gamble, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que estoy haciendo, es lo que hago, consultoría estratégica, con mucho foco en tema de operaciones, ¿verdad? Por el hecho de yo ser ingeniero mecánico, me enfoco bastante en temas industriales. Para darle un poco de color a eso, por ejemplo, ahorita estoy en un cliente sentado en el cliente porque el cliente está construyendo una mega fábrica de más o menos $2 billones. Yo les estoy ayudando a escoger en dónde, qué productos, cómo, toda la estrategia de esa mega fábrica, ¿no? Entonces, para dar ejemplos, me ha tocado, por ejemplo, hacer proyectos de petróleo en Rusia, agricultura en Minneapolis. Entonces, eso es algo que me gusta mucho de la consultoría, ¿no? Que puedo llevar ese conocimiento técnico, pero en diferentes industrias. Ujú. Así que realmente has andado por bastantes lugares, a pesar de que la base en este momento es el Brasil, pero esa realmente es la base, ¿no? Que te ha permitido ir por muchos otros lugares. Pero a veces uno se hace la pregunta, pero ¿cómo logro para hacer eso? ¿Cómo se logra esa cuestión? O sea, tenías un costal de dinero cuando estabas en Guatemala y dijiste, bueno, yo me quiero ir ahí a ver estas fábricas, a montar esto por todo el mundo, o tu familia era accionista o eran dueños de McKinsey, o cómo se No, logra esa magia, ¿no? Esas son las claves que queremos empezar a desmenuzar de tu recorrido, ¿no? yo te diría, mira, y eso es una anécdota muy, muy valiosa, que cuando yo entré en Procter, yo me recuerdo que fui a la entrevista junto con otros compañeros que estaban conmigo y yo le hice la pregunta al gerente que al final me contrató, qué había sido la diferencia, ¿verdad? Porque en términos de calificaciones, de resultados, pues Ujú, yo no era ni cerca el mejor de la clase, ¿no? Y lo ujú. que me dijo me llamó mucho la atención y me lo he llevado siempre. Y es que me dijo, mira, se nota que vos tenés un apetito bien grande de querer trabajar, de querer aprender desde muy joven, incluso en tu tiempo en la universidad, estás trabajando, tenés experiencia. Cuando yo te pregunté, me dijo, ¿de cuál proyecto te sentías orgulloso? Me contaste algo ya de un trabajo y no me contaste algo solamente de la universidad. Entonces, dijo, mira, notamos ese apetito muy grande. McKinsey, para que ustedes tengan una idea, también es uno de los lugares más difíciles para entrar. La verdad es que nosotros tenemos una tasa de aceptación de más o menos 1.5% de la gente que aplica y solamente 1.5%, 1.5%. 1.5%. Y de las personas que entran, solo 0.8% son socios, ¿verdad? De hecho, yo lo digo con mucho orgullo, yo soy el único socio en McKinsey de los 2.500 que somos en el mundo guatemalteco. Entonces es un lugar muy difícil para entrarse, hay que prepararse bastante. Yo te diría que cuando entré acá, una de las claves, sin duda lo más importante y siempre me lo llevo, es uno tiene que ser bastante humilde en términos de querer aprender. Todo, para mí en McKinsey todo fue nuevo, ser consultor es una profesión muy diferente, pero también por otro lado uno tiene que ser bastante atrevido con las cosas que quiere, animarse. Me recuerdo mi primer proyecto, me dijeron, mira Jorge, hay un proyecto acá de una fábrica de carros en Brasil que está cerca de quebrar y lo que hay que hacer es darle la vuelta en un año. ¿Te animás? Sabemos que estás Ujú. entrando ahora y tal. Para ayer, pues me le metí. Entonces, yo te diría que es una combinación de ser bastante humilde, pero también animarse y aventarse a los retos, ¿no? Entonces, ese tal vez es el consejo ahí, ¿no? Aprender a sentirse cómodo con lo incómodo para expandir tu área de confort y entonces seguir empujando y seguir creciendo. Pero eso es muy fácil, muy bonito y ahorita, claro, eso ya lo has visto a lo largo del recorrido, pero ahí por lo que acabas de comentar, prácticamente una clave, especialmente para los que están en esta fase aún en la universidad estudiando, por lo que veo ahí algo que fue sumamente vital, fue el tomar la decisión de involucrarte en trabajos, de involucrarte y adquirir experiencia profesional muchísimo antes de graduarte, porque Procter, por lo que te entendí, eso no sucedió ya después de graduado, ya fuiste con tu título a buscar, eso fue mucho antes, ¿no? Y antes de eso ya tenías experiencia profesional, que eso fue lo que permitió generar esos credenciales, ¿no? Sí, exactamente. Y mira, y no es solo el tema de trabajar, porque, Ajá, digamos, todos tenemos diferentes situaciones en la universidad y diferentes, yo siempre digo diferentes necesidades, diferentes visiones. Pero solo ajá. el hecho, y a mí me toca entrevistar mucho ahora en McKinsey, yo entrevisto 2, 3 personas por semana en nuestros procesos internos, pero solo el hecho de que la persona en vacaciones fue y quiso poner un negocito, solo el hecho de que la persona fue y aplicó a varios procesos, la persona tiene ideas de empezar un startup, eso ya te dice mucho de la persona. O sea, la persona no quiere seguir el típico o el clásico estándar de, bueno, me gradúo, después veo qué hago, sino que hay a mí me gusta la palabra apetito, ¿no? Porque creo que eso es lo que hace la Esa diferencia, hambre, ¿no? hambre, Es hambre es lo que le llaman a uno, de la ir y garra de querer aprender, hacer algo, ¿no? exactamente. Y la realidad es que la maestría, y ahí voy a entrar a un punto de la pregunta, la Ajá. maestría viene a complementar mucho los conocimientos que uno tiene, pero se le saca mucho el jugo cuando uno ya tiene un poco de vivencia profesional, el tipo de preguntas que uno puede hacer,
el tipo de conexiones que uno hace también, porque cuando uno sale de la universidad, nosotros no sabemos hacer networking, ¿verdad? Y ese es un tema fundamental en la parte profesional. ¿Cómo es que uno hace networking? ¿Cómo conecta con las personas? ¿Cómo hace, digamos, para que las personas te conozcan también, ¿verdad? Que no es solamente conocer personas, pero que las personas te conozcan. Eso es bien importante y a mí me ayudó mucho en la maestría. Trabajé 3 años, después entré a la maestría y eso me trajo otras vivencias y me trajo, digamos, otra perspectiva. Definitivamente, y eso pues bueno, ahí vaya contestando la pregunta para todos estos jóvenes que estaban pensando, bueno, ¿será que me gradúo inmediatamente me voy a la maestría? Pues hay unos tips interesantes que como bien decís, por circunstancias, por cuestiones, hay diferentes circunstancias de cada uno, pero en ese crecimiento profesional, eso que hemos visto alrededor al menos de varios egresados, que algunos, la mayoría ni siquiera lo planificó, sino fue por cuestiones de las circunstancias, pero a lo largo del camino se dieron cuenta, esto fue lo mejor, esperar adquirir esa experiencia profesional y luego utilizar esa maestría como una plataforma para el siguiente paso en el desarrollo profesional, ¿no? Así que con eso, fantástico, pero regresando un poquito al pasado, ¿no? Para poner en contexto también las cuestiones, pues bueno, para compartir aquí con los jóvenes, ¿cuándo obtuviste tu primer trabajo profesional? Yo empecé formal, mira, trabajé siempre como en vacaciones, en varias cositas, desde los primeros años de la universidad, aprendiendo. Siempre me gusta mencionarlo porque es parte de las vivencias, ¿no? Pero yo empecé cuando estaba terminando el segundo año, comenzando el tercero, comencé como intern en Procter, ¿no? A trabajar en algunos horarios que tenía, no sé cómo sea eso ahora en la universidad, pero bueno, había cierta flexibilidad y ahí, bueno, ahí me tocaba de un lado para otro. Era duro porque mi trabajo era en la planta en Escuintla, ¿verdad? Al principio yo no tenía carro, entonces me recuerdo que a veces me tocó hasta incluso en la Esmeralda de bus, aventarme el recorrido, después, bueno, ahorré algo, compré mi carrito, empecé desde básicamente el principio del tercer año de la universidad y bueno, desde ahí no paré, ¿verdad? Así le digo a mi esposa que ya estoy con 22 años de estar trabajando más o menos, entonces eso me lo llevo y no me arrepiento, pues creo que fue una buena decisión haber empezado tan antes. Tan antes. Y ese es otro tip de oro, ¿no? Que bueno, que por circunstancias o cuestiones o lo que haya sido, o el hambre o el apetito, pero eso que te da esa entrada y el lograr hacer ese trabajo, combinarlo con los estudios, empezó a generar esa trayectoria que hoy nos lleva a donde estás el día de hoy, ¿no? Y para darle un tip más aquí a los estudiantes, pues bueno, los que están pensando, bueno, entonces ya estoy en tercero, quizás sería bueno empezar a buscar un trabajo, empiezo a aplicar aquí, empiezo a aplicar allá, y nuevamente, quizás no sean las mismas tasas de aceptación, pero como bien dijiste, o sea, Procter Gamble es una transnacional, es una multinacional, tiene mucha reputación, varios quieren entrar ahí, pues algunos entraron a la oficina central en la ciudad, pero que vos fuiste posiblemente el único que se fue hasta Escuintla y lo que representa eso y lo otro, pero ¿qué tips das ahí? Porque bueno, podrán haber aplicado 50, podrán haber aplicado 100, ¿cuáles son los elementos importantes para ese primer trabajo, no? Sí, mira, yo creo que lo primero es no desanimarse con el no. El Uh-huh. no es algo frecuente en la vida y uno tiene dos formas de encarar. Uno es aprender del no y entender por qué fue el no y qué puedo hacer diferente. Y el otro es, pues, uno ponerse triste y no hacer nada con eso, ¿no? Yo, una de las cosas que más aprendí en mi trabajo actual, donde nosotros tenemos que cerrar proyectos, a mí me toca como socio, yo tomo muchos nos todo el tiempo, ¿verdad? Al principio eso era algo que me costaba mucho en mi trabajo bueno, recibir el no. Pero el primer consejo es, hay una aplicación, no me fue bien en la entrevista, entender el por qué eso me pasó y qué puedo hacer para ajustar y qué puedo hacer para mejorar. Entonces, ese es el primer consejo. Y el segundo consejo, el proceso como un todo de entrevistas, el proceso como un todo de buscar trabajo y todo, es ya uno gana solo con empezar a hacerlo, en conocer la empresa, conocer a las personas, ponerse uno a prueba en algo diferente, que es diferente que un parcial, que un examen en la universidad. Es una situación diferente, es una situación donde hay una combinación de inteligencia emocional, de habilidades interpersonales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya solo uno entra al proceso con esa mentalidad de voy a aprender, aprendo de no, me pongo a prueba en algo que es diferente y que no estoy acostumbrado, ya es un ganar-ganar, ¿no? Cuando mencionas, bueno, el aprender a manejar el no, ¿recibiste esos nos en esa primera etapa? Es decir, ¿Procter Gamble fue tu primera apuesta o cómo escogiste esa primera opción? No, yo sí tomé algunos nos, tenía 2 nos antes de Procter y básicamente lo que aprendí en esos nos es que muchas veces uno quiere siempre adaptarse a lo que le van a ofrecer y a Ujú. veces las empresas quieren que uno traiga también, pues o se posicione con algunos temas. En mi caso era el tema de flexibilidad de horarios y otras cosas, sabiendo mi situación, ¿verdad? Entonces yo me autodescalifiqué en las primeras dos de, pero esto va a ser, ya con Procter, Ujú. yo me posicioné y dije, miren,
yo tengo estos horarios, tengo esto, y va a pasar esto y esto en algunos momentos. Eso funciona, yo quiero hacerlo funcionar. Entonces, aprendí eso, yo creo que eso fue importante. Sí tomé unos nos. Cuando hice el movimiento de McKinsey, de Procter para McKinsey también, a mí ya me había hablado McKinsey para venir, pero quise experimentar también qué otras cosas había en el mercado. También tomé algunos nos y hoy estoy súper agradecido que esos nos realmente fueron un nos porque el sí de McKinsey, bueno, fue muy positivo para mí, pero sí tomé algunos nos y es como te digo, ¿no? Al final uno tiene que aprender por qué fue el no. Ujú. Correcto, y como bien decís, se puede poner uno a llorar y a deprimirse, y bueno, entonces ya no sale de ahí, o bueno, aprender y empezar a maniobrar. Y si no hubieras aprendido a maniobrar, pues no se hubieran generado todas estas oportunidades, porque ahora se ve muy bonito. Ah, aplicó a esto, y aquí ya está, y está viajando por todo el mundo. Pero para estas oportunidades hubo muchos nos de los que has aprendido a lo largo de los años, ¿no? Y eso solo se logra cuando uno se anima y se aventura a, bueno, esto es lo que quiero y vamos para adelante, ¿no? Y con eso en mente, pero muy bonito. Bueno, estabas en tercer año, aplicaste, te dieron el trabajo, estabas de intern, venías, viajabas, estudiabas, combinabas, hacías malabares con los horarios, porque me imagino que ir a Escuintla no es como ir a la vuelta, ¿no? O sea, y los tráficos y las cuestiones, accidentes que suceden en la carretera, o sea, mil y un cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede después? O sea, ¿te gradúas y seguís ahí? ¿O cómo se empieza a generar esa oportunidad para irse fuera del país, no? Sí, mira, aquí, bueno, yo terminé la universidad y oficialmente, pues Procter me da una oferta de trabajo después del tiempo que yo fui becario en Procter. Ujú. Desde que empecé como becario, Procter ve mucho cómo es tu forma de trabajar, ¿verdad? Tu política de trabajo, tu disciplina, tu ética de trabajo. Pues yo recibo la oferta en Procter, digamos, para poder ser director. En algún momento tenés que pasar por otras áreas o tenés que irte a tener una experiencia internacional. A mí me tocó esa oportunidad de venir a Brasil. El plan original eran 2 años, pero lo que acabó pasando es que Procter vende el negocio aquí en Guatemala. Entonces me dicen, mira, Se tenemos espacio acabó. para vos acá y nos encantaría que te quedes, pero si no es eso y te quieres regresar, no hay más Procter allá y bueno, te regresas a buscar trabajo. Eh, Pero una pregunta ahí importante, porque claro, totalmente de acuerdo. O sea, estás haces un buen trabajo, tienes un buen desempeño y el empleador en este caso pues se da cuenta de tu potencial. Pero me imagino que no es solo que estabas sentado esperando, bueno, este posiblemente tiene la madera para hacer esto o lo otro. O sea, también está la otra parte proactiva. Me imagino que vos en algún momento sí, has de haber dicho, bueno, esto es lo que quiero para mi futuro, esto es lo que veo, que necesito. Contanos un poco de eso, porque eso es parte de ese apetito, me imagino yo, que hay que mostrarlo, ¿no? mira, yo tengo siempre un plan que es lo siguiente. ¿Dónde quiero estar? A 2 y a 5 años. Y todos los años a Ujú, fin de año lo actualizo. Eso lo hago desde que estoy en la universidad. ujú, Yo siempre me visualicé, digamos, siendo un director en Procter, ¿verdad? Desde que era ujú. muy joven, incluso desde que era becario, yo quería ser el director de la planta, porque veía que puedes cambiar mucho la vida de la gente, puedes hacer bastantes cosas. Entonces, eso para mí siempre fue un tema que yo quería hacer y creo que una ambición sana es siempre bueno. Yo siempre digo que la mejor motivación es un reconocimiento o una promoción de un trabajo bien hecho. Entonces, Ujú, yo sí, la verdad es que siempre busqué y lo sigo haciendo, ¿verdad? ujú. Aquí en McKinsey yo ya soy socio, pero está la función máxima que es socio senior y entonces ya quiero pensar qué necesito para llegar ahí. Entonces, eso desde que yo estaba muy joven en la carrera, pues tenía esa ambición. Entonces fui, digamos, construyendo el camino. Ese camino incluía, pasé por el área de recursos humanos, pasé por diferentes áreas dentro de la planta, porque yo sabía que quería ser director. Y decía, bueno, es que a veces a los directores les falta ese toque con gente. Bueno, voy a pasar por recursos humanos. Yo quiero, digamos, conocer no solo de área de empaque, sino área de producción. Bueno, producción. Entonces, eso, digamos, en mi plan anual siempre fue una constante, ¿verdad? Y ese plan anual, porque eso es una herramienta fabulosa. Y cuando decís, bueno, yo desde el inicio me visualizaba, yo entré en esta empresa, tiene un buen futuro, tiene un buen potencial, yo quiero llegar a ser la cabeza, quiero llegar a un puesto de liderazgo. Eso es algo que te lo quedas interno y empezás a maquinar y cranear, bueno, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. O también está la alternativa de, bueno, de externar esta idea, de compartirla con alguien, con tus superiores, con recursos humanos y empezar a trazar el plan o cómo. Danos Ya, un par de tips ahí. ¿Qué parte es interna y en qué momento empieza uno a...? Porque me imagino que venga un becario, acaba de entrar y quiere ser el director, o sea, está soñando, está delirando, ¿no? O sea, ¿cómo se sí, maneja mira, eso? lo que pasa es que al principio la mayor parte sí es interna, Ujú, pero yo creo que a las compañías o a los jefes que reconocen el potencial les gusta
que las personas sean ambiciosas. Y Ujú. ese es un tema que he aprendido mucho trabajando con otras culturas en otros países y que a veces nos falta en Guatemala. En Guatemala, la persona que tiene ambición, que lo expresa y lo dice, es caquero, se cree mejor que los otros, no sé qué. Y en otros lugares no es así. Y el ejemplo que yo tengo más claro es Argentina, ¿no? En Argentina la Ujú. gente desde que es muy chiquita, no, yo vine aquí para ser director o si no, olvídate, ¿verdad? Entonces, a veces el cómo no es el más adecuado, pero yo te diría que sí hay un mix entre tenerlo interno, pero sí irlo soltando con algunos mentores. Yo tuve mentores desde que era muy joven, desde que era becario, tuve mentores Ujú. internos y mentores externos también. Y eso me ha hecho, digamos, por eso les decía la parte de aprender a hacer networking. Yo eso lo entiendo hoy. Yo, por ejemplo, por contarles, tengo un mentor que es vicepresidente en un banco, que es amigo mío, no tiene nada que ver con lo que yo trabajo, pero cada 3, 4 meses nos juntamos, nos sentamos y pues yo le cuento un poco en qué estoy pensando, y eso siempre me trae una perspectiva muy válida, ¿no? Cuando uno está empezando en la universidad, eso puede ser un tío, puede ser la mamá, puede ser el papá, alguien que yo digo, como siempre, para hacer ping-pong de ideas, ayuda muchísimo en esa parte. Y eso es muy delicado y es muy valioso a la vez, porque eso es, me imagino que es cómo encontrás y cómo identificás esa persona que te pueda dar esos consejos que realmente sean valiosos, ¿no? Porque si es alguien que no resuena con lo que vos realmente estás buscando y que te pueda decir, mira, estás delirando, no hagas eso, como hemos conversado con algunos, incluso como a mí me pasó en algún momento cuando estaba soñando y delirando que quería irme a vivir a Estados Unidos, me costara lo que me costara ir a sacar una maestría y me decían, mira, aquí estás bien, ¿para qué te querés ir a hacer hamburguesas al norte, no? Cuando aquí lo tenés todo, o sea, entonces hay que ser muy selectivo en cómo empezar a encontrar esos primeros mentores, ¿no? Exactamente. Mira, uno de los mejores secretos profesionales, diría que yo tengo es justamente eso, las redes, ¿verdad? El networking, Uh-huh. aprender a escoger quién realmente te va a decir las cosas que no quieres escuchar, ¿verdad? Uh-huh. Eso es bien duro de conseguirlo y uno necesita cultivar esas relaciones, ¿verdad? Por eso lo mencioné y cuando estaba en la universidad, en mi caso, fue un tío mío bastante cercano. En mi caso, yo, por ejemplo, con mi hermano, yo soy 1 año y medio más grande que él. Nosotros siempre hemos tenido esa relación. A veces es difícil porque sí, mi hermano me dice las cosas que no quiero oír, ¿verdad? Y es un feedback, digamos, de los dos lados. Pero digo, ¿por qué estás haciendo este movimiento? Mira, no te conviene hacer esto, tal cosa. Pero poder tener esa resonancia, esa caja de resonancia es importante. Fantástico, fantástico. Y mira, aquí nos hacen una pequeña pregunta. ¿Cómo haces ya cuando estás en el nivel en el que estás para que estas personas de alto nivel acepten a ser tus mentores, especialmente cuando seguramente están súper ocupadas, tienen muchas cuestiones? ¿Cómo se hace cómo se inicia esa relación? Especialmente, bueno, ¿qué obtienen ellos a cambio? ¿Cómo educarnos con ese tema? Yo personalmente soy mentor de unas 12 personas, Uh-huh. entre ex clientes, gente que salió de McKinsey, y te digo que cuando alguien viene y me lo pide, para mí o lo principal que uno gana es aprender también con la persona y con las experiencias. Y Uh-huh. uno no sabe qué vueltas da la vida, ¿verdad? Les pongo el ejemplo, un mentor, este mentor del banco, por ejemplo, que es un vicepresidente que tiene bastante conocimiento. En algún momento en su carrera él salió de donde estaba y yo le hice el puente para un otro lugar con una persona que yo conocía. Es lo que les digo del networking. Uno dice, Las pero relaciones y cómo las están relaciones. esos. Decís, pero ¿qué gana este haciéndole mentoría a Jorge? Si está, pero güey, él tiene 55 años y decís, pero y pasó eso exactamente. Mira, estoy saliendo de acá, tuve una situación y todo, ¿qué sabes? Mira, platicate con fulanito, con esto y tal cosa, porque yo los conozco, puede ser una oportunidad. Y él se conectó así en otro banco. Entonces, la gente que es realmente, que entiende ese concepto, lo acepta. Y Uh-huh. yo te digo, yo hago mucha mentoría porque el mundo da vueltas y uno no sabe cuándo, digamos, uno puede, digamos, aprovechar o tener, y eso obviamente en el mundo de la consultoría, tener las redes y tener, que no es lo mismo que me pida ayuda a un cliente que necesita transformarse y tal cosa, que un amigo me lo pida o que un Uh-huh. mentor me lo pida, ¿no? Entonces, yo, la verdad es que eso me costó bastante entenderlo, decía, pero ¿por qué la gente me va a dar tiempo? ¿Por qué me va a dar tiempo a mí? La respuesta es muy sencilla, o sea, es que la gente gana y aprende también con esa relación. Y todos crecemos y todo se expande, pero nada sucede si no te animas nuevamente a, bueno, a pedirla y a preguntarla para empezar, porque si empezamos con timidez, esto, lo otro, aquí y allá, pues no llegarás muy lejos, ¿no? Y El esa es no ya parte lo del tenemos, proceso. el no ya El lo no ya lo tenemos, tenemos. Cómo se exactamente. convierte en un sí, ¿no? Y con eso en mente, pues seguimos transitando sobre ese recorrido porque fabuloso. Entonces llegas a Brasil, te estableces ahí, empezás a aprender en esta rotación del trabajo con la idea de equiparte de las herramientas y la experiencia necesaria para regresar a Guatemala a dirigir la operación local. Y estás en ese proceso y se desaparece la operación local, ¿no? Y ahí cómo se Mira, maneja esa situación. y eso es otro punto importante.
uno hace planes, pero lo interesante en la jornada profesional, la verdad es que en general en la vida, es que los planes no siempre son como uno piensa, ¿no? Como uno quiere. Entonces, me pasó eso y ahí automáticamente Ujú. mi reacción fue, pues, ¿qué opciones tengo? ¿No? Yo soy una persona que siempre piensa mucho en opciones. Me gustaba mucho la opción de Brasil porque me gustaba lo que estaba haciendo allá, que era abrir una planta nueva. Ujú. Y, y lo que acabó sucediendo es que también fui promovido, ¿verdad? Fui promovido, lo que estaba buscando de ser director en Guatemala pasó en una planta en Brasil. Yo me quedo ahí en esa planta a cargo de la operación Ah, y o sea que se reajusta el plan, prácticamente se solo reajusta el cambias de plan. cancha prácticamente, ¿no? Eso, Dijiste, bueno, no sí, se pudo aquí, me cambio. se puso. Y eso fue algo que me ayudó. La ética de trabajo de nosotros los guatemaltecos yo lo digo con toda propiedad ahora, porque conozco muchos guatemaltecos, trabajo con mucha gente afuera, es muy sólida, ¿verdad? Nosotros somos personas muy confiables, muy leales, muy honestos, tenemos nuestras deficiencias también, lo hemos platicado yo, a veces somos un poco inocentes, pero en Ujú. general esa ética de trabajo me lleva a ser promovido en Brasil como director. Después de un tiempo me toca cerrar la planta en donde yo estaba liderando. Me llama mi vicepresidente y me dice, Jorge, tenés que cerrar la planta, es tu proyecto, pero no te preocupes, va a haber algo bueno para vos. Paso ese proceso, un proceso duro aquí, muy difícil cerrar una operación, me tocó cerrar 4 o 5, es un tema duro, amigos, etcétera. Yo termino ese proceso bastante desgastado, después de 14, 15 años, y lo que vino, para, lo que me ofrecen es una directoría en un tema más de planeación y logística, que no era mucho lo mío, y apareció McKinsey por ahí, ¿no? Y me dice, mira, está esto, es consultoría, te llama la atención, no sé cuánto, En eh, Brasil, en Brasil, estando en Brasil, estando en Brasil. estando en Ujú. Brasil. Y ahí, bueno, me llaman y, bueno, hago otros procesos también en ese momento. Dije, bueno, algo de director en fábrica. Me recuerdo, fui a Pepsi, fui a otros lugares ahí que tomé otros no, pero al final me decido para irme a McKinsey, ¿no? Entonces salgo de Procter, me voy a McKinsey, empiezo como gerente. Mi primer semana yo pensé que me había ido súper bien y de repente me llama un socio y me dice, Jorge, mira, tu comunicación es muy bottom-up, sos muy técnico, eso no es bueno, tus presentaciones de PowerPoint no están buenas, me toca reinventarme, ¿verdad? Como en McKinsey me Ajá, toca ahí sí que te dieron casi que totalmente feedback no solicitado, ¿no? Según directo. vos. No, y es que la cultura aquí en McKinsey es así, ¿no? Es mucho el feedback on the spot, muy directa, muy fuerte, ¿no? Entonces me dice, mira, el cliente te adora porque conoces, no se te entiende lo que decís. Entonces vaya y trabaja. Yo me hago amigo de hoy invierto en su startup, que es una persona que estaba saliendo de la universidad en aquel momento. Yo soy 12 años más grande que él. Y me dice, mira, después de los proyectos, aquí en la noche, quedémonos aquí en la cena, te voy a ir enseñando. Y me tocó desde cero empezar. Y así me fui. Y me ha tocado, digamos, ir aprendiendo en cada etapa. Empecé como gerente, después como socio junior, ahora soy socio. Y me recuerdo que lo que más me impactó de McKinsey, lo que hizo realmente una diferencia durante el COVID, me tocó liderar un proyecto para poder producir más respiradores para hospital, para los intensivos aquí en Brasil, porque Ujú. la producción era 150 por mes en el país. Nosotros logramos llegar a 2.600 más o menos en 3 meses, salvando aproximadamente 50.000 Wow. vidas. Entonces, son temas de altísimo impacto, temas muy relevantes. De vida o Entonces, eso muerte fue, prácticamente, ¿no? O sea, no, directo, sí, pero la gente se estaba muriendo en los hospitales por falta de respirador y nosotros los producíamos, se iban directo a los hospitales. Entonces, eso, digamos, fue una de las experiencias muy interesantes. Me tocó reinventarme también como socio porque hay un spin un poco más de abrir puertas con clientes. Yo era una persona técnica de fábrica y me tocó aprender esa parte también, ¿no? Entonces, ha sido siempre un constante reinventarse, pero de nuevo lo que uno lleva con uno es la ética de trabajo, ser disciplinado, ser humilde, pero también arriesgarse. Básicamente es un poco ahí de mi jornada. Es una combinación de varios elementos, porque si bien nos has hablado, bueno, la importancia de tener ese apetito, de tener esa hambre, de tener esa visión, pero eso no es suficiente, hay que trabajar también para lograr esos credenciales. Y en ese proceso que vas trabajando, bueno, demostras tu ética, creces, progresas, obtener la jefatura, te vas de bien, bueno, logras esto, pero luego cuando se da ese cambio, cuando se da esa transición de un puesto bastante operativo, bastante técnico, al lado o al universo de la consultoría, ahí es donde entra la humildad también, ¿no? Porque bueno, eso que vos le llamás reinventarse es prácticamente decir, bueno, yo creí que ya lo sabía todo, pero realmente hay mucho que realmente no sé y tengo que volver a prácticamente a picar piedra, como dicen algunos, para aprender esos skills, para tener esas destrezas y poder crecer en ese nuevo camino, ¿no? O sea que ahí hay mucho mindset más allá de tu Sí, ética, ¿no? sí, mucho mindset y te diría muchas ganas de aprender cosas nuevas, ¿no? Ahí yo siempre me gusta la palabra embarcarse en aventuras nuevas, en cosas diferentes, a pesar de que sean las mismas compañías. Yo he trabajado en dos lugares, pero siempre haciendo cosas diferentes ahí.
Creo que eso es lo que es importante. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, uno tiene que aparecer, show up todos los días. La magia de aparecer todos los días en el trabajo, darle buena cara a las malas noticias y todo, eso al final paga y paga con creces. Y paga con creces y fabuloso, porque mira, hoy prácticamente, como decíamos en la introducción, ya no trabajas para una compañía, realmente estás tocando no sé cuánta cantidad de compañías, en cuánta cantidad de industrias en esta nueva labor, ¿no? Sí, Y aquí alguien nos podría decir, porque algunos de los estudiantes podría decir, pero bueno, qué bonito, sí, claro, yo no estudié ingeniería mecánica, a mí no me interesa irme a una fábrica, pero ese mundo de la consultoría, ese mundo de ver ese universo de industrias, asesorar clientes, asesorar lo otro, o sea, ¿cómo puedo hacer para entrar a una consultoría? ¿Necesito sí. tener experiencia práctica antes en alguna industria o puedo entrar directamente de la universidad? O ahora que ya has visto ese universo, contanos un poco de las cosas buenas y de las cosas que quizá deban considerar estos jóvenes que están pensando, yo quiero ser consultor y quiero ir a todo el mundo, ¿no? Miren, sin querer hacer marketing, ¿verdad? Pero nosotros ya abrimos la oficina en Guatemala. Ese fue un otro paso importante para mí en mi carrera. Yo siempre hice proyectos en Brasil, pero nosotros empezamos a tener actividad en Guatemala también. Me tocó y me sigue tocando viajar mucho para allá. Yo no me mudé a Guatemala de regreso, mi esposa es brasileña, tuvimos una nena hace poco tiempo y bueno, por un tema familiar decidí no moverme, pero he estado muy pendiente, muy cerca de la oficina que abrimos en Guatemala el año pasado. La Ujú. respuesta es, uno no necesita tener experiencia para entrar. Hay un programa de analista que, digamos, uno entra y se forma dentro de McKinsey, ¿verdad? Eso es algo que es súper viable. Por otro lado, digamos, la consultoría tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo creo que el principal pro es que es una carrera acelerada, es muy acelerado todo. Nosotros manejamos un concepto que se llama up or out, que es o usted crece y es promovido o usted se va, ¿verdad? Entonces, para que tengan una idea, es rotación de 25% por año, es una cosa bien grande, porque justamente el sistema es así, ¿no? Es un sistema de bastante presión y es un aprendizaje acelerado. El otro Promueve el beneficio es apetito para los que no tienen hambre o hay que estar no, no activo, ¿no? existe. Aquí adentro, en McKinsey es así, ¿no? Es un ambiente de alta performance, no existe gente sin apetito. O sea, eso el sistema no lo permite, ¿no? Pero sí te digo que es, digamos, ver diferentes industrias, conocer diferentes personas. Ahora, el contra que yo siempre digo es, a mí la combinación de ser cliente o de pasar en una industria o de entender, digamos, cómo funciona esa parte del otro lado de la consultoría, a mí me ayudó mucho. Yo fui 15 años ejecutivo y ahora 7 8 años consultor. Eso ayuda. Entonces, digamos, uno puede empezar la carrera en la consultoría perfectamente. Yo siempre recomiendo ir haciendo, digamos, un poco ese mix de las dos cosas. Ujú. Y para eso que mencionaste, para los que posiblemente quisieran, es que están ahorita aún de estudiantes, están considerando, bueno, es un mundo interesante, podría considerar eso de la opción de analista. Eso es algo que se puede empezar cuando aún estoy estudiando como becario, como intern. Sí, sí, desde cuarto año se puede hacer, empezar a aplicar el programa de interns y obviamente después de graduado también. Y ahora que te tenemos acá parte prácticamente de la familia, entonces podría decir, bueno, como ya nos dijiste, el 1.5% entra, ¿no? O sea, ¿cuáles serían Sí, los tips de oro para alguien que prácticamente está estudiando, no tiene mucha experiencia o ahorita está pensando, bueno, voy a empezar a hacer ese plan, yo quiero llegar a ser senior partner de McKinsey, estoy ahorita apenas, bueno, abriendo mi segundo año de la universidad. ¿Qué podrías decir? Bueno, considera esto otro para poder trazar ese camino, ¿no? y hay que prepararse mucho, porque para entrar en la consultoría hay un tema de casos que hay que estudiar, Ujú. hay que prepararse mucho en temas que la universidad no siempre le da a uno, como por ejemplo algunos soft skills de comunicación. Yo tuve que estudiar muy duro para poder entrar, ¿no? Y ya con vicios del trabajo anterior, pero la primera recomendación es hay que prepararse, ¿verdad? Porque es Ujú. algo diferente. No es que llegué, yo soy bueno y lo voy hay que saber prepararse. Y lo otro que es importante es hay que tener bastante ambición, ¿verdad? Y cuando digo ambición, eso sí lo testamos nosotros bastante en la entrevista, ¿no? Porque de nuevo, es un ambiente en donde te van a tocar proyectos muy duros, te van a tocar otros proyectos no tan duros, te va a tocar trabajar con diferentes. Nosotros no tenemos un jefe, sino tenemos equipos que trabajan en proyectos específicos. Ujú. Entonces, la persona tiene que realmente tener una ambición para poder, digamos, aguantar y navegar ese proceso. Debe traer ya esa hambre y debe demostrar esa hambre, porque eso es prácticamente el requisito del sistema para seguir funcionando, ¿no? Sí, Pero bueno, es sumamente interesante y fabuloso. Y puedes contarnos un poquito cómo va la operación en Guatemala, está creciendo para algunos que puedan estar interesados en eso. sí, mira, yo te digo, con mucho orgullo, hemos crecido muchísimo en Guatemala, tenemos varias de las principales compañías trabajando con nosotros, proyectos muy interesantes desde ventas digitales hasta, por ejemplo, temas de sostenibilidad, reducción de la huella de carbono, proyectos estratégicos que buscan crecer las empresas,
proyectos con gobierno también, ¿verdad? De un plan de Ujú. Guatemala futuro. Entonces, hay una variedad importante ahorita, la oficina viene creciendo y estamos siempre reclutando, ¿no? Siempre buscando oportunidades. Aquí en el site de Talento, McKinsey, talento, 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 talento. Sí, porque la verdad es que talento nosotros no tenemos hambriento, ¿no? eso. Nosotros no tenemos una marca, no tenemos un producto, tenemos el talento, tenemos a la gente. Entonces, ese es nuestro asset, ¿no? Y ayúdame aquí un poquito, porque está también este joven de que está bueno empezando a pensar, bueno, yo quiero irme al extranjero, quiero alguna de esta cuestión, no sé si sacar maestría, y aquí ya me resolvieron un par de dudas, quizás mejor adquirir experiencia, puedo entrar de intern o de analista aquí a McKinsey, pero mi sueño eventualmente es irme a algún otro lado a experimentar el mundo desarrollado, otras cuestiones, otras cosas. ¿Cómo es la movilidad internacional cuando estás en este mundo de consultor? Que prácticamente ya no lo contestaste, pero danos un poquito más de detalles. Mira, yo te diría es de las formas más fáciles de moverse para afuera, porque uno tiene la opción de hacer algún proyecto fuera, ver si le gusta, construir esa red por 2, 3 meses y después, digamos, buscar moverse. Entonces, existe movilidad, yo te diría, es de las formas más fáciles de poder uno tener experiencia internacional. O sea que si prácticamente no es lo tuyo, no es la academia, lo tuyo no es la investigación, pero te gusta ir a hacer eso, o sea, una de las formas más fáciles es entrar, o si le queremos llamar fácil, ¿no? Pero una forma viable y sostenible que te va a ayudar a expandir tus horizontes en industrias, en países, en continentes, porque vos estando en Brasil, prácticamente ya nos contaste, te fuiste a Rusia, te has ido a Europa, te has ido Sí, en Estados Unidos, o sea, he tocado el conocer talento no tiene barreras, ¿no? 83 países, conozco. Ajá, o sea que prácticamente lo que te ha quedado corto es en las páginas del pasaporte, ¿no? Eso es lo que... No, Lo ese es un que problema que tengo. En Guatemala se tarda, ¿no? Porque me toca cambiar pasaporte cada 6 meses, pues se me llenan las 32 páginas. hasta contadas tenés, mira, fabuloso, pero las buenas charlas, el tiempo siempre vuela. Así que ayudarnos quizás solamente con una última pregunta, que bueno, está ese mito del consultor. El consultor es una persona que no tiene tiempo, no tiene capacidad de tener una vida familiar, no tiene la posibilidad, porque siempre está, como bien decís, con una maleta viajando por todo el mundo. Pero ya nos contaste, bueno, estás recién casado, tenés una hija, te has establecido en Brasil, o sea, ¿qué tan cierto es ese mito? O cómo funciona esa parte del plan de balancear, integrar esa vida familiar Mira, versus el trabajo? es una excelente pregunta. Yo tuve los dos lados de la moneda. Cuando estaba, digamos, en la industria como ejecutivo, pues yo recibía llamadas el sábado, mira, se rompió la planta, el domingo, mira, alguien se lastimó, mira, tal cosa, vino el cliente de bomberos aquí, tal, y eso en cualquier horario, en cualquier momento. Trabajaba menos horas de lo que trabajo hoy, pero Uh menos -huh, planeado. uh Yo -huh, te digo, en McKinsey, desde que entré, y eso es personal, yo no trabajo fines de semana, ¿verdad? No trabajo uh fines de -huh, semana nunca, es una regla mía, y me pongo mis límites, ¿no? uh Hacer maratón, he logrado hacer varias cosas, digamos, que me he propuesto. Yo, la verdad es que quien es workaholic y no se cuida, no sabe cuidarse, va a hacerlo en cualquier lugar. Eso es lo que he aprendido con los ejecutivos con los que trabajo. Y quien prioriza su bienestar y la parte familiar, lo va a lograr hacer en cualquier lugar también. lo logra balancear y luego no aguantan la carrera completa, ¿no? Porque eventualmente te quemas, ¿no? Y Sí. muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Un placer tenerte.